Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Es una inmensa alegría tenerlos de vuelta para continuar este viaje juntos, explorando las profundidades y las maravillas de la palabra de Dios. Si por alguna razón te perdiste los capítulos anteriores del Génesis, no te preocupes en absoluto. He dejado los enlaces en la descripción del video para que puedas ponerte al día y seguir la historia, desde el increíble relato de la creación del mundo hasta este emocionante nuevo comienzo que nos presenta el libro del Éxodo. Hoy abrimos un nuevo y fascinante capítulo en la saga del pueblo de Dios. El libro del Éxodo arranca justo donde lo dejamos, contándonos qué sucedió después de que José, ese joven hebreo que pasó de esclavo a gobernador de Egipto, salvara a su familia y a toda la nación de una devastadora hambruna. Imaginen la escena. Han pasado muchos años, muchísimos. Los descendientes de Jacob, a quien Dios renombró como Israel, no solo sobrevivieron, sino que se multiplicaron de una manera asombrosa. En la fértil tierra de Egipto, crecieron generaciones y generaciones de hebreos, formando familias enormes y prósperas. Era el cumplimiento literal de la promesa que Dios le había hecho a Abraham mucho tiempo atrás, que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo, una promesa que se estaba haciendo realidad ante sus ojos. Pero como suele ocurrir en las grandes historias, la calma no dura para siempre. Con el paso del tiempo, el viento cambió de dirección. El libro del Éxodo, en su primer capítulo, versículo 8, nos dice algo crucial. Se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Este nuevo faraón no tenía idea de la increíble historia de José, ni sentía la más mínima gratitud por cómo un hebreo había salvado a su nación. Lo único que sus ojos veían era un pueblo extranjero, los israelitas, que se habían vuelto increíblemente numerosos, fuertes y que seguían creciendo a un ritmo vertiginoso. Y eso, amigos, le provocó miedo, un miedo profundo e irracional. Empezó a imaginar escenarios catastróficos. ¿Y si Egipto entraba en guerra? ¿Y si estos hebreos, tan fuertes y numerosos, se unían a los enemigos de Egipto? Así que, movido por el temor y el egoísmo, tomó una decisión drástica y terrible: oprimirlos. El faraón no perdió el tiempo. Inmediatamente puso capataces sobre el pueblo de Israel, capataces crueles cuya única misión era doblegar su espíritu a través del trabajo forzado. Les obligaron a construir ciudades de almacenamiento para el faraón, ciudades con nombres que han resonado en la historia: Pitón y Ramsés. Imaginen a esta gente que había vivido en prosperidad, ahora sometida a una dura esclavitud, fabricando ladrillos de barro y paja bajo el sol abrasador de Egipto, levantando construcciones monumentales día tras día. Un trabajo agotador y deshumanizante. Sin embargo, en medio de esta opresión, ocurrió algo absolutamente asombroso, algo que desafiaba toda lógica humana. Cuanto más los oprimían los egipcios, más se multiplicaban y crecían los israelitas. Era como si la presión, en lugar de aplastarlos, los hiciera más fuertes y más numerosos. El plan del faraón estaba fracasando espectacularmente. El pueblo de Dios no se estaba quebrando, al contrario, se estaba fortaleciendo. Y esto, por supuesto, enfureció aún más al faraón. Se dio cuenta de que el trabajo forzado no era suficiente para controlar su crecimiento. Así que decidió tomar medidas mucho más crueles y despiadadas. El faraón mandó llamar a las parteras hebreas. La Biblia nos da sus nombres: Séfora y Fúa. Dos mujeres valientes que se encontraron frente al hombre más poderoso de la tierra, recibiendo una orden terrible, una orden que helaría la sangre de cualquiera. Debían matar a todo niño varón que naciera entre los israelitas, pero dejar vivir a las niñas. Imaginen el dilema. Pero estas mujeres, Séfora y Fúa,
temían a Dios más de lo que temían al rey. Con una valentía extraordinaria desobedecieron la orden directa del faraón. Simplemente dejaban que los niños vivieran. Ellas sabían en lo profundo de su corazón que quitar una vida inocente era un pecado gravísimo ante el Señor. Cuando el faraón, viendo que los niños hebreos seguían naciendo, las llamó para pedirles explicaciones, ellas, con astucia y fe, le dieron una respuesta brillante. Le dijeron que las mujeres hebreas eran muy vigorosas y daban a luz tan rápido que para cuando ellas llegaban, los bebés ya habían nacido. Y la Biblia nos cuenta que Dios bendijo a estas dos parteras por su valentía y su fe. Les concedió la gracia de formar sus propias familias, recompensando su acto de justicia. Viendo que su plan secreto había fracasado estrepitosamente, la crueldad del faraón llegó a su punto más oscuro y público. Tomó una decisión aún más monstruosa, ordenó a todo su pueblo, a cada egipcio, que arrojaran al río Nilo a todo niño varón que naciera de los hebreos. Una orden espantosa, un decreto de genocidio que parecía apagar cualquier luz de esperanza para el pueblo de Dios. El futuro parecía teñido de muerte y desesperación, pero aquí está la clave de toda la historia. Aunque el enemigo, encarnado en el faraón, estaba intentando con todas sus fuerzas destruir el plan divino, Dios ya tenía preparado un propósito mucho mayor, un plan de salvación que se estaba tejiendo en secreto. En medio de esa oscuridad tan profunda, de esa orden de muerte, estaba a punto de nacer un niño que sería rescatado de esas mismas aguas de muerte y que se convertiría en el instrumento del Señor para liberar a su pueblo, Moisés. Nos recuerda que el mismo Dios que cuidó de José en el pozo y en la prisión, el mismo Dios que proveyó para su familia en medio del hambre, sigue atento, vigilante a cada paso de su pueblo. En el capítulo anterior, vimos cómo el faraón, en su crueldad, ordenó una masacre terrible, que todos los niños varones hebreos fueran arrojados al río Nilo. Fue un momento de oscuridad y desesperación. Pero hoy, en el capítulo 2 del Éxodo, vamos a descubrir cómo, incluso en medio de la peor tragedia, Dios ya estaba tejiendo un plan maravilloso. Imaginen la escena. En el corazón de Egipto, entre el pueblo hebreo, una pareja de la tribu de Leví tiene un hijo. Su madre lo mira y ve que es un bebé hermoso, especial. Su corazón de madre se niega a entregarlo a la muerte. Así que, desafiando el decreto del faraón, lo esconde. Durante 3 meses, cada llanto es un riesgo, cada día es un milagro. Pero los bebés crecen y llega el día en que ya no puede ocultarlo más. ¿Qué harían ustedes? Con el corazón destrozado, pero con una fe inquebrantable, esta valiente mujer toma una pequeña cesta de papiro. Con manos temblorosas, la recubre con brea y betún, convirtiéndola en un pequeño arca impermeable. Coloca a su precioso hijo dentro y con una oración en los labios la deposita entre los juncos a la orilla del imponente río Nilo, el mismo río que debía ser su tumba. Pero no lo deja solo. Su hermana mayor, una niña llamada Miriam, se queda a la distancia con los ojos fijos en la cesta, esperando ver qué haría Dios. Y es aquí donde la historia da un giro que solo Dios podría orquestar. Justo en ese momento, ¿quién creen que baja al río? Nada menos que la propia hija del faraón, la princesa de Egipto. Ella baja a bañarse con sus doncellas y, de repente, algo llama su atención. Una pequeña cesta flotando entre los juncos. La curiosidad la invade y ordena a una de sus criadas que la traiga. Al abrirla, se encuentra con la carita de un bebé que llora. Su corazón se conmueve al instante. «Este es un niño de los hebreos», dice. En ese preciso instante, la pequeña Miriam, llena de una valentía asombrosa, corre hacia la princesa y le pregunta: ¿quiere que le busque una nodriza hebrea para que críe al niño por usted? La princesa, sin dudarlo, acepta.
Y así, en un giro increíble del destino, la propia madre del bebé es llamada y pagada para amamantar y cuidar a su propio hijo. ¡Qué plan tan perfecto! Dios no solo salvó al niño, sino que se lo devolvió a su madre. La madre cuidó de él hasta que creció lo suficiente. Entonces, cumpliendo su palabra, lo llevó de vuelta al palacio, a la hija del faraón. Ella lo adoptó como su propio hijo y le puso un nombre que marcaría su destino: Moisés, que significa sacado de las aguas. Este niño, sentenciado a muerte por un faraón, ahora crecía como un príncipe en el palacio de otro faraón, educado en toda la sabiduría y la cultura de Egipto. El tiempo pasó volando. Moisés se convirtió en un hombre. Aunque vivía rodeado de lujos, su corazón no olvidaba sus raíces. Sentía el dolor de su pueblo, los hebreos que sufrían bajo el yugo de la esclavitud. Un día, su sentido de la justicia explotó. Vio a un capataz egipcio golpeando brutalmente a un esclavo hebreo, uno de sus hermanos. La ira lo cegó. Miró a un lado y a otro, y al no ver a nadie, actuó por impulso. Mató al egipcio y enterró su cuerpo en la arena. Moisés pensó que su secreto estaba a salvo, pero se equivocaba. Al día siguiente, vio a dos hebreos peleando entre sí. Intentó mediar diciendo: ¿por qué se pelean si son hermanos? Pero uno de ellos le respondió con un reproche que le heló la sangre: ¿y quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? En ese momento, Moisés supo que su secreto había sido descubierto. El miedo se apoderó de él. Pronto, la noticia llegó a oídos del faraón, quien, enfurecido, ordenó la muerte de Moisés. El príncipe de Egipto se convirtió en un fugitivo. Tuvo que huir, dejando atrás su vida de privilegios, su familia adoptiva y todo lo que conocía. Cruzó el vasto y solitario desierto hasta llegar a una tierra lejana llamada Madián. Cansado, sediento y solo, se sentó junto a un pozo. Era un hombre sin rumbo, un extranjero en tierra extraña. Fue entonces cuando aparecieron 7 jóvenes, las hijas de un sacerdote de Madián llamado Jetro. Venían a sacar agua para los rebaños de su padre. Pero, como solía pasar, unos pastores abusivos llegaron y las echaron para tomar el agua para ellos. Moisés, que acababa de huir por un acto de justicia impulsiva, no pudo quedarse de brazos cruzados. A pesar de estar solo y en una tierra desconocida, se levantó, defendió a las jóvenes de los pastores y, no contento con eso, les sacó el agua él mismo y abrevó sus rebaños. Cuando las muchachas volvieron a casa mucho antes de lo habitual, su padre Jetro se sorprendió. ¿Cómo es que han vuelto tan pronto hoy?, les preguntó. Ellas le contaron la historia. Un hombre egipcio nos defendió de los pastores y además nos sacó el agua y dio de beber al rebaño. Jetro, un hombre sabio y hospitalario, inmediatamente les dijo: ¿y dónde está? ¿Por qué dejaron a ese hombre? Invítenlo a comer. Moisés fue bien recibido en la casa de Jetro y decidió quedarse a vivir con ellos. Allí, en la paz del desierto, encontró un nuevo hogar. Con el tiempo, Jetro le dio a su hija Séfora por esposa. Tuvieron un hijo y Moisés lo llamó Gersón, que significa extranjero allí, porque dijo: forastero he sido en tierra ajena. Moisés, el príncipe, ahora era un simple pastor en Madián, lejos del bullicio de Egipto. Mientras tanto, en Egipto, el faraón que había intentado matar a Moisés finalmente murió. Pero para el pueblo de Israel, nada cambió. La esclavitud continuaba. El sufrimiento era cada vez más intenso. Sus lamentos y gemidos se elevaban al cielo, un clamor desesperado pidiendo liberación. Y aquí viene el versículo clave de todo el capítulo, Éxodo 2, versículo 24. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Fíjense en estas palabras: Dios oyó,
se acordó, miró y reconoció. Aunque pareciera que Dios estaba en silencio, Él nunca se había olvidado de su pueblo ni de sus promesas. El tiempo de Dios es perfecto. Moisés, el niño salvado de las aguas, el príncipe fugitivo, está a punto de convertirse en el instrumento escogido por Dios para llevar a cabo la liberación más grande de la historia. ¿Alguna vez has sentido que tu vida es una rutina tranquila, casi monótona, lejos de cualquier propósito extraordinario? Así era la vida de Moisés. Después de huir de Egipto, se había establecido en Madián, cuidando las ovejas de su suegro Jetro. Cada día era similar al anterior: el sol, el polvo, el rebaño. Pero en los planes de Dios, hasta la rutina más simple puede ser el preludio de un encuentro que lo cambia todo. Un día, mientras guiaba a su rebaño por el desierto, Moisés llegó a un lugar que cambiaría su destino y el de toda una nación: Horeb, la montaña de Dios. Allí, en medio de la soledad y el silencio del desierto, presenció algo inexplicable. Vio una zarza que ardía con un fuego intenso, pero que milagrosamente no se consumía. Las llamas danzaban, pero las ramas y las hojas permanecían intactas. La curiosidad natural de Moisés lo impulsó a acercarse. Se dijo a sí mismo: «Tengo que ver esto. ¿Por qué esta zarza no se quema?». No era solo una pregunta científica, era el asombro ante lo imposible, la puerta de entrada a lo divino. Y justo cuando se acercaba, una voz poderosa y clara resonó desde el corazón de las llamas, llamándolo por su nombre: «Moisés, Moisés». Imaginen ese momento: un hombre solo en el desierto, frente a un milagro, y de repente una voz que lo conoce, que lo llama personalmente. Moisés, con una mezcla de sorpresa y reverencia, respondió con una simpleza total: «Heme aquí». Estaba presente, atento a lo que estaba por suceder. La voz continuó, estableciendo la santidad de ese encuentro: «No te acerques más. Quítate las sandalias, porque el lugar donde estás es tierra santa». Este acto de quitarse el calzado era una señal de profundo respeto, de humildad ante la presencia de lo sagrado. Moisés obedeció, sintiendo el suelo sagrado bajo sus pies descalzos. Entonces la voz se identificó: «Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob». Al oír esto, Moisés se llenó de un temor reverencial. No estaba ante un espíritu cualquiera del desierto. Estaba ante el Dios de sus antepasados, el Dios de la promesa. El temor fue tan grande que se cubrió el rostro, porque no se atrevía a mirar a Dios. Pero la voz de Dios no era solo de majestad, sino también de compasión. Le habló a Moisés con ternura y un propósito claro: «He visto claramente la aflicción de mi pueblo en Egipto. He oído su clamor por culpa de sus capataces, pues conozco sus sufrimientos». Dios no es un ser lejano e indiferente. Él ve, oye y conoce el dolor de su gente. Y Dios no solo observa, sino que actúa. Continuó diciendo: «Por eso he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a una tierra que fluye leche y miel». Esta era la promesa que había estado viva en el corazón de Israel durante generaciones. Y ahora Dios mismo declaraba que había llegado el momento de cumplirla. Y entonces el llamado se hizo personal, directo e ineludible. Dios le dijo a Moisés: «Ahora pues, ven, y te enviaré al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel». Piensen en el impacto de estas palabras. Moisés, el pastor, el fugitivo, el libertador de una nación, era una tarea monumental, casi impensable para un solo hombre. La reacción de Moisés fue completamente humana. Se sintió abrumado, inadecuado. Le preguntó a Dios: «¿Quién soy yo para ir al faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel?».
Es la pregunta que todos nos hacemos cuando nos enfrentamos a un desafío que nos supera. ¿Quién soy yo para hacer esto? Dudó de su capacidad, de su autoridad, de su valía. Pero la respuesta de Dios no se centró en quién era Moisés, sino en quién estaría con él. Con una seguridad que calma cualquier temor, Dios le respondió: «Ve, porque yo estaré contigo». Esta es una de las promesas más poderosas de toda la Escritura. El éxito de la misión no dependía de las habilidades de Moisés, sino de la presencia inquebrantable de Dios. Para reforzar su promesa, Dios le dio una señal. «Y esto te servirá de señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, serviréis a Dios sobre este mismo monte». La señal no vendría antes, sino después, requiriendo un acto de fe por parte de Moisés. Tendría que confiar y obedecer primero. Aún así, las dudas de Moisés persistían. Su mente práctica buscaba respuestas concretas. Le preguntó a Dios: «Supongamos que voy a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan: ¿cuál es su nombre?, ¿qué les voy a responder?». Moisés sabía que el pueblo necesitaría una prueba de su autoridad, un nombre que les diera esperanza. Y aquí, en este diálogo, Dios revela su nombre más sagrado, su esencia misma. Le dijo a Moisés: «Yo soy el que soy». Y añadió: «Así dirás a los hijos de Israel: yo soy me ha enviado a vosotros». Este nombre es profundo y eterno. No es un título, sino una declaración de existencia absoluta. Dios es el que es por sí mismo, el eterno presente, el que siempre ha sido y siempre será. Con este nombre, Dios estaba armando a Moisés con la máxima autoridad. Con el nombre revelado y la promesa de su presencia, Dios le dio a Moisés instrucciones detalladas. Debía reunir a los ancianos de Israel, anunciarles que Dios había visto su sufrimiento y que los llevaría a la tierra prometida. Dios también le advirtió que el camino no sería fácil. El faraón, con su corazón endurecido, no los dejaría ir, pero Dios mismo intervendría con maravillas y mano poderosa hasta que Egipto finalmente los liberara. Moisés, el pastor que había huido de Egipto por temor, ahora recibía la orden de regresar, pero no como un fugitivo, sino como el embajador del Dios Todopoderoso, el Yo Soy. Su vida de rutina en el desierto había terminado. Un nuevo capítulo, lleno de desafíos, milagros y un propósito divino, estaba a punto de comenzar. Esta historia increíble nos enseña algo fundamental. Dios puede encontrarnos en cualquier lugar, incluso en el desierto de nuestras vidas, en medio de nuestra rutina. Él nos llama por nuestro nombre y nos invita a participar en sus planes grandiosos. Y cuando sentimos que la tarea es demasiado grande, cuando nos preguntamos: ¿quién soy yo?, su respuesta sigue siendo la misma. No importa quién eres tú, importa que yo soy y que estaré contigo. Así que, la próxima vez que te sientas pequeño o insignificante, recuerda a Moisés ante la zarza ardiente. El mismo Dios que lo llamó y lo capacitó, es el mismo Dios que hoy te ve, te conoce y tiene un propósito para ti. Solo necesitas quitarte las sandalias de tus miedos y dudas y escuchar su voz. Gracias por acompañarnos en este viaje espiritual. Si esta historia te ha inspirado, no olvides darle like, compartirla con alguien que necesite escuchar este mensaje y suscribirte a nuestro canal para más contenido como este. Nos vemos en el próximo video de la serie del libro Éxodo. No te pierdas el siguiente capítulo, en donde Moisés enfrenta por primera vez al faraón. Que la paz de Dios esté contigo.